Hola y bienvenidos al canal, yo soy Carolina. Yo soy Anika. Hoy nos hemos despertado bastante pronto para venir a grabar en el olivar, para enseñaros un poco el olivar y cómo lo manejamos, las cosas que estamos probando y haciendo, y hablar un poco de el aceite de oliva que producimos y que este año vamos a hacer todo lo posible, estamos haciendo todo lo posible para venderlo. Y al final de este vídeo vamos a haceros una pequeña preguntilla, así que quedaros hasta el final. Y bueno, y si no os interesa el vídeo, pues podéis saltar hasta el final y ver la pregunta. Pero os recomiendo que os quedéis. Vale. El olivar que tenemos está dividido en dos parcelas, por así decirlo. Una de ellas es esta, donde todos los árboles son prácticamente iguales y de la misma variedad, son de la variedad Changló Real, que es una variedad autóctona de esta zona de Alicante. Y la otra parcela, que ahora os lo enseñaremos, tiene árboles de diferentes tamaños. Unos más antiguos y otros más jóvenes, que tienen como 30 años. Y los antiguos, mi abuela dice que desde que ella tiene memoria y uso de razón, esos árboles están ahí. Entonces, bueno, es una plantación bastante antigua. Este olivar tiene riego, está de regadío, pero el agua que tenemos es limitada, porque es de un embalse que se llena por escorrentía y eso, entonces tenemos agua limitada. Por tanto, hacemos uso del agua en momentos en los que el olivar va a hacer un uso más eficiente de ese agua, que suele ser en el momento de prefloración, floración y cuajado del fruto, que es alrededor de abril, mayo y junio, y luego en el momento de maduración del fruto, que es ahora, en septiembre, octubre y ya noviembre, porque la oliva se cosecha a finales de noviembre, diciembre e incluso enero, que ya serían olivas más maduras. Nosotras vamos a intentar hacer un aceite de olivas más verdes, menos maduras, porque hace un aceite más afrutado, más aromático y es más fácil que sea aceite de oliva virgen extra, que ahora entraremos en eso porque es un tema un poco que da lugar a confusión. Así que voy a intentar explicaros cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de aceite. ¡Neo! ¿Qué hace? ¡Aquí, Neo! Como podéis ver, aquí hay mucha hierba, por así decirlo. Es que estamos haciendo experimentos, ¿vale? Nuestra idea es intentar transicionar a un sistema de no laboreo, o sea, no arar la tierra aquí en el olivar. Entonces hemos empezado haciendo el experimento en esta parcela, ahora cuando llevemos a la otra parcela ya veréis que ahí no hay hierbas. Lo que pasa con un sistema de no laboreo es que no puedes ir de labrar a no labrar de un día para otro. Es un proceso, ¿vale? Bueno, entonces surge la pregunta, ¿no? De ¿por qué no labrar? Porque tradicionalmente se ha labrado varias veces al año para quitar las hierbas adventicias, porque lo que se ha pensado tradicionalmente es que las hierbas compiten con el árbol, que en parte es cierto. Pero, ¿qué pasa con labrar el suelo? Cada vez que labras el suelo, lo que estás haciendo es exponer todos los microorganismos del suelo al oxígeno y a la luz del sol, y eso los mata, ¿vale? Y los microorganismos del suelo son muy importantes para tener un suelo fértil y bien estructurado. Entonces, bueno, eso es una parte. Luego, por otro lado, al labrar estás dejando el suelo desnudo. Y un suelo desnudo, sobre todo esta tierra tan arcillosa que tenemos, ¿vale? Esto aquí es un suelo que no tiene estructura, ¿vale? Porque se ha labrado. Esto antes de sembrar lo hemos labrado. Pero lo que pasa cuando está desnudo es que aquí, por ejemplo, veis que ha llovido, ¿vale? Y se ha hecho una costra. Y por aquí cuesta mucho que germine nada. Y por otro lado, cuando caen las gotas de lluvia del cielo, ¡pah!, caen con mucha fuerza, ¿vale? Y lo que hacen es eso, ¿veis?
como que explota, ¿no? Que se llama la meteorización de las gotas de lluvia o la energía cinética de las gotas de lluvia contra el suelo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se dispersan las arcillas. Todas las partículas más finas se separan de las partículas más grandes y al separarse se disuelven o están en suspensión en el agua y el agua entra y va rellenando todos los poros del suelo y entonces todas esas partículas van rellenando los poros del suelo con partículas muy finas de arcilla y bueno, y compactando el suelo. Un suelo compactado es un suelo que no tiene poros, ¿vale? Entonces, eso por otro lado. Luego, otra cosa que pasa con el arado es que la materia orgánica del suelo queda expuesta al oxígeno. Ese oxígeno lo que hace es mineralizar esa materia orgánica. Lo que es la mineralización de la materia orgánica es básicamente el carbono, la materia orgánica que hay en el suelo, se mineraliza a dióxido de carbono atmosférico. O sea que básicamente de mucho labrar, de mucho arar, está aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero. O sea que básicamente el exceso de arado favorece el cambio climático. Entonces, bueno, eso es otra, ¿no? Y otro efecto negativo que tiene el arado es que al quitar toda la cubierta vegetal del suelo, el agua de lluvia, para empezar, no infiltra igual de bien en el suelo y al no infiltrar bien aumenta la escorrentía. Y con la escorrentía se pierde suelo. Y eso es un gran problema que tenemos hoy en día, es la pérdida de suelo fértil. O sea que, y hay más cosas, ¿vale? Pero básicamente lo que os quiero transmitir es que el arado del suelo no es fantástico, no es muy bueno. Siempre va a ser necesario en algunos tipos de cultivos, pero desde mi punto de vista, en los cultivos leñosos, como es el olivar o bueno, los árboles, no es 100% necesario, o desde luego no tanto como se hace hoy en día. Entonces, eso es lo que estamos aquí experimentando. A ver si podemos llegar a hacer eso. Otra idea que tenemos es cultivar esta cubierta herbácea para poder eventualmente meter aquí ganado ovino para consumir y controlar esta cubierta herbácea y además con sus excrementos y tal aportar abono al olivar. Que eso es otra cosa. Toda esta cubierta herbácea la hemos elegido, hemos hecho una mezcla de semillas que es principalmente muchas leguminosas, que la mayoría de las plantas de la familia de las leguminosas fijan nitrógeno atmosférico en el suelo. Y bueno, el nitrógeno es un abono para las plantas, entonces aquí estamos fijando nitrógeno en el suelo para poder abonar el olivar. Y además la cubierta herbácea va a aportar materia orgánica al suelo. La materia orgánica en el suelo es esencial. Ayuda a retener mejor el agua en el suelo, ayuda a retener mejor los nutrientes en el suelo, favorece la estructura, que el suelo tenga una buena estructura, reduce la compactación, mejora la infiltración. Vamos, básicamente la materia orgánica, el carbono, tiene que estar en el suelo. Lo que pasa es que se ha ido a la atmósfera, ¿vale? En forma de dióxido de carbono. Entonces, es nuestro trabajo de fijarlo en el suelo, que es donde debe estar y es donde mejor realiza su función ese carbono. Este año ha llovido bastante en primavera y principios de verano, así que vamos a tener una buena cosecha. Los olivos están contentos, están bastante cargados y nada, y estamos muy contentas. Como podéis ver, en algunos de los árboles las olivas ya están empezando a cambiar de color, a ponerse un poco moradas. Eso es lo que llaman el embero. Conviene cosecharla cuando la oliva está en embero, creo que se dice así. Que es cuando la oliva ya ha desarrollado todo el aceite que va a desarrollar y está en su punto óptimo para la cosecha. Entonces la cosecha se realiza cuando la mayoría de los árboles cuando la mayoría de las olivas están en embero, que están verdes con un poco de manchas violáceas. Y eso suele ocurrir a mediados de noviembre, en la primera quincena de noviembre.
pero ya veremos, cada año es diferente y eso, nosotros vamos a procurar cosecharla en ese punto este año. ¿Vamos a la otra parcela? Sí. Se me ha olvidado comentaros que lo que estamos haciendo este año con esta cubierta vegetal, esta cubierta herbácea, nuestra intención es que sea una cubierta perenne, permanente, o sea, para no tener que labrar en ningún momento, ¿no? Entonces hemos hecho una mezcla de plantas anuales y plantas perennes, y este año esto lo sembramos en mayo. Lo suyo es sembrar, o sea, no era buena época, lo suyo es sembrar en otoño para aprovechar todas las lluvias de otoño, invierno y primavera para que salga la cubierta, pero fue el momento que teníamos tiempo y decidimos hacerlo, y bueno, como hay riego hemos podido regarlo. Y ahora mismo lo que estamos dejando es que echen semilla, que hagan semilla, para que ahora en otoño, con las lluvias, salgan otra vez y así el ciclo continúe. No sé muy bien lo que vamos a hacer, pero es eso, es un experimento. Aquí acaba la parcela donde están todos los árboles uniformes y donde hemos hecho el experimento este de la cubierta herbácea, cubierta vegetal, y aquí está la otra parcela. Esta parcela, en un principio, ¿vale?, que no sé cuándo fue, cuando se instaló esta plantación en primer lugar, se plantaron los árboles muy separados, porque era una plantación de secano, entonces se plantaron creo que están a 14 metros, ¿vale?, que son todos los árboles grandes, ¿vale? Este, y ahí está el otro, el siguiente, y luego, ya hará creo que 30 años, que se puso el riego, era una exageración de marco de plantación para un cultivo de regadío. Entonces plantaron entre medias las filas estas que veis que son de árboles más pequeños, ¿vale? Entonces ha quedado una plantación de aproximadamente 7 por 7 metros. Entonces, claro, están estos árboles tan enormes y preciosos entre árboles pequeños. Estos son los que dice mi abuela que ella recuerda que están aquí, toda su vida los recuerda aquí. O sea, que son árboles bastante antiguos. Y también en esta parcela de aquí ya es más bien un popurrí de variedades. Sé que hay más Changlor Real, igual que en la otra parcela. Hay alguna manzanilla fina, pero sinceramente yo no soy muy experta en el tema de variedades de aceituna, y lo que quiero hacer este otoño, cuando estén ya bien maduras las aceitunas, venir con un señor que sí que sabe bien y que me vaya diciendo cuál es cuál y a ver si sé identificarlo. Si ves alguno muy bonito que te gusta, me lo grabamos. Este olivar, tanto esta parcela como la otra, no está en ecológico certificado, pero este año hemos empezado ya el proceso para la transición a ecológico, que son 3 años hasta que puedes vender tu producto con el certificado ecológico. Pero realmente lo tendríamos que haber hecho antes, porque desde que estamos nosotros aquí, o sea, hace 7 años, que esto se ha llevado como si fuera ecológico, o sea, no se ha utilizado ningún producto sintético, ningún abono sintético, y eso es lo que hay. O sea que el aceite que vendamos este año y en las próximas 2 o 3 campañas, hasta que tengamos el certificado, no tendrá el certificado ecológico, pero para que sepáis que llevamos un manejo ecológico, y eso, lo que pasa es que todavía no está certificado. Otra cosa buena que tiene este olivar es que la mayoría de los árboles, por no decir todos, están podados a un solo pie, y cuando están podados así o formados así, se puede realizar una cosecha mecanizada, que es lo que hacemos. Pero bueno, cuando ya llegue la cosecha os lo enseñaremos. Os voy a explicar la diferencia entre el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra. Tanto el aceite de oliva virgen como el virgen extra se extrae el aceite de la aceituna de la misma manera, que es solo mediante procedimientos mecánicos y extracción en frío, ¿vale? Lo que marca la diferencia de un aceite virgen y un aceite virgen extra es las características del aceite.
¿vale? Entonces, el aceite de oliva virgen extra tiene que tener una acidez por debajo del 0,8, ¿vale? Y por otro lado, para considerar un aceite virgen extra, se tiene que realizar una cata, ¿vale? Unos catadores profesionales tienen que catar ese aceite y tiene que estar libre de todos los atributos negativos que puede tener un aceite, ¿vale? Y luego ya los atributos positivos en diferentes grados, pero lo importante es que no tenga atributos negativos. Entonces, claro, todos los aceites que se han extraído de la misma manera, pero que tienen una acidez por encima del 0,8 o tiene algún atributo negativo, se considera aceite de oliva virgen. No es extra por eso, porque tiene algún atributo negativo o la acidez está por encima del 0,8. Los atributos negativos que puede presentar un aceite de oliva son el atrojado, moho o humedad, avinado y borrás. Cada una de esas cosas es algo diferente y tienes que estar bien entrenado para cuando haces la cata saber identificar esos sabores. Y los atributos positivos del aceite son el frutado, el amargor y el picante. Y eso, igual, tienes que estar bien entrenado para poder identificar esos atributos. Anika y yo hemos ido a una cata de aceite. Yo he ido a más de una, pero Anika y yo fuimos a una juntas y es bastante difícil de identificar, ¿verdad, Anika? Sí, porque te dicen, están los profesionales catando contigo y te dicen, al probar este aceite, saborearlo, mantenerlo en la boca un par de segundos. Sí, yo identifico un sabor afrutado, como a hierba fresca recién cortada, ¿no? Por la mañana, como lluvia, y un poco como romero. ¿Y tú? Y te quedas ahí. Bueno, sí, Afrutado, sí, ¿no? Si tú lo dices. No, y yo estoy segura que realmente ellos saben identificar esas diferencias. Nosotras la verdad es que probamos 4 o 5 aceites diferentes. Y mi boca ya estaba saturada, de claro, aceite. eso también. Pero se nota la diferencia, o sea, Sí. se saborea la diferencia de un aceite a otro, pero si no estás entrenado es muy difícil identificar cuál es esa diferencia y luego también saber identificar si esa diferencia es un atributo positivo o si negativo. es negativo y eso. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que, por ejemplo, nosotras aquí podemos hacer todo lo posible para sacar un aceite de oliva virgen extra, que la verdad es que en los últimos 3 años que hemos llevado el aceite para realizar catas y nos han hecho el análisis, ha salido virgen extra, pero es eso, o sea, a lo mejor cosechas la aceituna un poco tarde, o a lo mejor viene una plaga como la mosca del olivo y te lo fastidia, o lo que sea, o sea, es que puede pasar cualquier cosa y de repente la acidez es demasiado alta o aparece algún atributo negativo. Entonces, bueno, nosotras vamos a hacer todo lo posible para que sea virgen extra, lo más probable es que lo sea. Y eso, bueno, esto es el olivar, es lo que habéis visto. Ya os traeremos también cuando hagamos la cosecha y cuando llevemos el aceite a la almazara. Y eso, y ahora a la pregunta que os queríamos hacer. Aquí hay bastante más aceite del que nosotras queremos y podemos vender personalmente. Lo que vamos a hacer con el aceite es una gran porción, vender las aceitunas a una almazara cooperativa, que lo que hace es comprarte las aceitunas y luego ellos hacen aceite con una mezcla de todas las aceitunas de la comarca que se llevan a esa almazara. Y con otra porción más pequeña la vamos a llevar a una almazara privada, por así decirlo, que lo que hace es elaborar el aceite con tus aceitunas y te dan el aceite que se ha elaborado eso, con tus aceitunas. Claro, entonces eso es lo que nosotros vamos a querer vender, vamos a coger una porción de nuestra cosecha para hacer una prueba, porque como nunca hemos vendido directamente al consumidor, pues vamos a hacer una prueba con X kilos de la cosecha y eso es lo que vamos a vender. Entonces la pregunta es si vosotros estáis interesados en comprar nuestro aceite. Para hacernos una idea de cuántos kilos llevará la almazara para hacer nuestro aceite, hemos pensado que serían botellas de 750 mililitros, botellas de cristal. Y bueno, el precio está por determinar y eso, lo enviaríamos directamente a vuestra casa,
Claro que de momento sería en España para empezar, para vender en España y a lo mejor en Europa. O sea que si estás en Europa y estás interesado, y si hay bastantes en Europa fuera de España interesados, pues pondremos más empeño en intentar vender fuera de España, que realmente es lo que nos gustaría hacer en el futuro, o incluso este año, pero bueno, ya veremos. Esa es la pregunta y espero que nos respondáis en los comentarios. Dejar también preguntas para que a lo mejor os pique la curiosidad sobre el olivar, sobre el procedimiento de cosechar o de lo que sea de la oliva. Y de la almazara también. Y de la almazara, así para el vídeo que hagamos para cuando estemos cosechando. Y si nos dejan grabar en la almazara. Sí, para hacerle todas las preguntas, que ellos saben un montón. Ellos saben mucho, entonces les podemos preguntar a ellos y contestar las que nosotras sepamos. Y vamos, dejar las preguntas que tengáis para el siguiente vídeo. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado el vídeo y hasta la próxima. Adiós.